Escucha porque no te va a pegar. Cuando hay ensayo. Que Dios los bendiga, hermanos y hermanas. Es una bendición estar nuevamente aquí, nosotros en la casa de Dios y ustedes en sus casas para transmitir este 12º servicio en esta nueva realidad o nueva normalidad. Le doy gracias a Dios por todos los que estamos aquí, pero también por todos los que ya están conectados en sus casas. Nuestro deseo, nuestra oración, pues es que este servicio sea de gran bendición para todos, ¿no? Que nos nutramos de la palabra de Dios, que podamos tener un tiempo de alabanza, de adoración a través de los cantos y que dejemos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, nos instruya y nos capacite y nos ayude para transitar este tiempo, ¿no? Este tiempo que no es tan fácil, tiempo de la pandemia, pero sabemos que creemos en su palabra y dice la palabra de Dios que todo obra para bien. Así que estamos confiados en la sabiduría y en el poder y en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Así que damos inicio a esta transmisión, a este servicio, con una oración. Padre, gracias te damos, Señor, por este nuevo domingo. Gracias por esta nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti como iglesia, como comunidad de fe, como familia espiritual. Muchas gracias, Padre, por la semana que terminó el día de ayer. Gracias por las bendiciones que trajiste a nuestras vidas, por las experiencias, Señor. Gracias porque en todo vemos tu mano moviéndose para bendecirnos, Señor, para nutrirnos, para capacitarnos, para edificarnos. Hay cosas que no entendemos, pero estamos confiados que tú eres un Dios que tiene el control de todo. Eres un Dios que es inmanente a su pueblo. Gracias, Jesús, porque sabemos que tú siempre estás al pendiente de tu iglesia. Gracias porque un día dejaste el cielo y viniste y te humanaste y compraste tu iglesia con tu sangre preciosa y somos tu pueblo. Nosotros somos tu pueblo por tu voluntad y por tu gracia. Te pido bendición para los que estamos aquí, Señor, en nuestro templo. Te doy gracias por nuestras instalaciones. Gracias porque las has cuidado, las has conservado. Gracias, Señor, por estas instalaciones que tú nos has dado como iglesia. Pero también te pido bendición para cada hermano y hermana, para cada persona, Señor, que está conectado a esta red social para nutrirnos en este día. Agrádate, Señor, de nuestra presencia, agrádate de nuestra actitud, agrádate, Señor, de las oraciones, de las alabanzas, agrádate, Señor, de la exposición de tu palabra. Y usa todo para glorificar tu nombre, pero también para la edificación, la capacitación y la preparación de nuestras vidas. Pido bendición para todos los que estaremos conectados contigo, los que estamos aquí en el templo físicamente y los que estarán a través de las redes sociales. Te pido, Señor, que nos permitas un día volver a nuestras instalaciones como iglesia. Solo tú sabes cuándo será ese día, cómo será ese día, quiénes estaremos o quiénes estarán ese día. Pero te pido, Señor, que en nuestro corazón arda el deseo de volvernos a reunir y vernos físicamente como familia espiritual. Agrádate pues, Padre, de todo lo que hagamos en este día. Sanciónalo, bendícelo. Espíritu Santo, toma el control de todo. Y que los que estaremos participando de manera activa tome el control de nuestra mente, de nuestro corazón, y que lo hagamos limpios,
de mente, corazón, alma, espíritu, para poder ser instrumentos usados por ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gocémonos, hermanos, con un periodo de alabanza. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar nuestro primer periodo entonando Tú nos creaste. Para tu nombre glorificar.
solo sumérgeme. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme, sumérgeme, sumérgeme. Y continuamos entonando sentado en su trono.
Gracias a Dios por estos hermosos cantos, hermanos. Gracias a Dios por nuestros hermanos, nuestra hermana del grupo musical, que nos bendicen y nos edifican con estos cantos, ¿verdad? Antes de pasar a la predicación, hermanos, algunos anuncios. Estemos orando porque cada vez falta menos ya para que nos podamos reunir, al menos como será, yo creo, durante un tiempo, reuniones parciales no con toda la capacidad que tiene el templo, sino con unas 30 personas posiblemente. Estamos esperando las instrucciones de nuestras autoridades y ya estamos pensando en los protocolos que estaremos siguiendo. Estemos orando para que no nos apresuremos, pero tampoco nos desfacemos, que no nos quedemos en casa por temor, pero que tampoco seamos arrojados, sino que vengamos el tiempo adecuado, el tiempo que Dios nos lo indique y con las medidas que sean pertinentes. También, gracias a Dios, algunos hermanos y hermanas y familiares por los cuales hemos estado orando en nuestro grupo de oración del WhatsApp ya están mejor, ¿verdad? Están mejorándose, gracias a Dios. No tenemos ningún miembro de la iglesia que esté enfermo de gravedad. Algunos esposos de hermanas, pues sí, les dio el COVID o tienen el COVID, pero de alguna manera están pues tranquilos en casa. Hemos estado dándole seguimiento a este tipo de situaciones. También, hermanos, los invito y las invito para que estemos orando los unos por los otros y de una manera muy especial. Tú puedes ver ahí en el grupo del WhatsApp quienes lo formamos y quienes casi nunca comentan o nunca comentan. Pues oremos para que el Señor los bendiga, los cuide. De algunos sabemos porque hablamos por teléfono, de otros no, porque no los encontramos cuando hablamos, pero estemos orando para que el Señor nos bendiga como iglesia y para que pronto podamos estar todos juntos. También el miércoles les pedí al grupo que nos reunimos a través del Zoom, todos están invitados para este servicio de los miércoles. Cada vez veo hermanos y hermanas que se conectan más, incluso hermanos que no son expertos en la tecnología de las redes sociales, pero que buscan cómo hacerlo, quién les instruya, y allí hemos estado. Gracias a Dios, este miércoles tuvimos 2, 3 hermanos nuevos, pero también algunos hermanos o hermanas no se conectaron. Espero que haya sido por fuerza mayor. Estemos orando por todos. Les decía, oremos por nuestros jóvenes. El miércoles hacíamos un énfasis especial para que el Señor los proteja, los cuide y no se aparten del camino del Señor. Oremos mucho para que pronto pueda terminar este pico de la pandemia. Ha habido más muertes, desgraciadamente, en nuestro país, también en nuestro municipio, en nuestro estado. Oremos para que se detenga esta mortandad y también seamos precavidos cuando salgamos, cuidémonos y cuidemos a los demás para evitar que más gente se esté contagiando. Así que estos son los anuncios, hermanos. Y bueno, y les pido por último, sigan orando y estemos orando por nuestras instalaciones, que nuestro Dios las proteja, las cuide y que no haya pues ningún contratiempo. Así que estas son los anuncios que tengo para la iglesia. Vamos enseguida entonces a meditar en la palabra de Dios, hermanos. Cuando hablamos o escuchamos hablar acerca de la pandemia del COVID-19, casi siempre, si no es que siempre, lo relacionamos con la muerte. Aunque según las estadísticas solamente el 5% de todos los que se infecten o se han infectado mueren, pero ese 5% es muy llamativo. Casi siempre decimos alguien tiene COVID y pues nos alarmamos. Algo que normalmente hacemos nosotros los cristianos para animarnos es
o decimos, no tenemos miedo a morir, porque sabemos a dónde vamos después de la muerte. Y luego agregamos, estamos seguros de nuestra salvación. Jesús nos ha dado vida eterna. Y con estas palabras y con estas verdades bíblicas nos animamos los unos a los otros cuando alguno de nosotros está pasando por alguna situación que puede llevarlo a la muerte. Incluso los cristianos con pasión evangelística, y cuando puse esta frase me impactó, pasión evangelística, y espero algún día, ya sea un domingo o un miércoles, desarrollar un tema, ¿no? De la pasión evangelística. No todos los cristianos tenemos pasión evangelística, todos deberíamos de tenerla, pero no todos la tenemos. En su infinita sabiduría, nuestro Señor Jesucristo, a algunos les ha dado la capacidad especial del don de evangelismo, y entonces desarrollan una pasión evangelística. Y cuando estaba meditando en esta frase, que me detuve, me acuerdo cuando estaba preparando mi sermón, me detuve un momento, me salí de ahí del lugar donde tengo mi computadora, fui y me senté en otra parte y me puse a pensar en este tema, pasión evangelística. Y me puse a pensar que muchas veces se puede tener pasión, pero hacer las cosas equivocadas. Y creo que es lo que nos pasa a nosotros como iglesia. Algunos pueden tener pasión evangelística, pero no desarrollan bien el don evangelístico. Y esto nos ha llevado a no tener un crecimiento como lo deberíamos de tener. Y también a muchas iglesias, no solo a la nuestra. Y esto no lo digo para consolarnos, pero eso es una realidad. Pero cuando pensé en la pasión evangelística, debe primero tener un amor especial por las almas perdidas, pero luego tener una capacitación especial para hacer un evangelismo correcto, lo cual no lo tenemos en nuestra iglesia. Bueno, volviendo al tema, les decía que los que tienen esta pasión evangelística aprovechan esta línea de plática para invitar a las personas a tener un encuentro con Jesús, a aceptarlo como su Señor y Salvador. Ahora, déjenme hacer estas preguntas y te invito para que tú allí en tu casa las medites. ¿Por qué nosotros tenemos esa seguridad y esa confianza? ¿Por qué estamos seguros que al morir iremos al mismo cielo con Dios y con Jesús? Y si mis hermanos y hermanas que me están escuchando no tienen esta seguridad, platiquen con Jesús, y si gustan platiquen conmigo para ahondar en este tema ya de manera personal. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenemos esta seguridad? ¿Por qué estamos seguros que vamos al cielo? Porque Dios en Jesús nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Escúchalo nuevamente. Porque Dios en Jesús nos ha dado el privilegio de ser sus hijos. Y precisamente en esta mañana deseo que meditemos en el siguiente tema: el privilegio de ser hijos de Dios. Muy diferente es como enfrentan los hijos de Dios esta pandemia a como la enfrentan o la están enfrentando las personas que no son hijos de Dios. Y esto me llevó a preparar este sermón para todos nosotros en esta mañana. El privilegio de ser hijos de Dios. Y ahora déjenme leer esta hermosa porción que se encuentra en la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, los primeros 13 versos. Y dice así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él, el Verbo, que se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, estaba con Dios en el principio. Por medio de Él, nuestro Señor Jesucristo, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nuevamente, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué estoy mencionando nuestro Señor Jesucristo? Porque alguna denominación, o más bien secta, dice que no se refiere a Jesús,
sino se refiere a la acción. Pero nosotros sabemos que en la Biblia, cuando habla del verbo, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y más en el Evangelio según San Juan, ¿verdad? Nosotros creemos firmemente que se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Pero, porque sé que, y le doy gracias a Dios, que a veces ven nuestras transmisiones otras personas que no son miembros de la iglesia, lo cual le doy gracias a Dios, y he visto ahí y oro por ustedes que se han conectado, que no son parte de nuestra familia espiritual, y he orado por ustedes para que Dios los ayude y les dé bendiciones. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él, nuevamente nuestro Señor Jesucristo, estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirlas. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz, sino que venía para dar testimonio de la luz. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él. Y digo esto porque les digo, esta secta no reconoce a Jesús como Dios. Lo reconoce posiblemente como Salvador, lo reconoce porque ha cambiado, ha ido cambiando. Lo reconoce posiblemente como un hombre poderoso, pero no como Dios. Y solo Dios puede crear cosas. El que era la luz ya estaba en el mundo. Y el mundo, todo el mundo, todas las galaxias fue creado por medio de él. Pero el mundo no lo conoció. Verso 11 dice: vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Nuevamente. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí estamos tú y yo, mi querido hermano y hermana. Jesús nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Nos dio el privilegio de ser hijos de Dios. Y el verso 13 dice: estos, o sea, los hijos de Dios, o sea, tú y yo, no nacen de la sangre, ni por deseos naturales. Es interesante este verso, hermanos. Es interesante este verso. A veces quisiéramos, los que somos padres, y yo creo que tú puedes estar de acuerdo conmigo, cuando tus hijos están fuera del camino, quisieras que porque tú eres hijo de Dios o hija de Dios, ellos fueran automáticamente. Pero no es así, hermano. No es así. Desgraciadamente te lo tengo que decir. No es así. No porque tú eres una cristiana o una fiel cristiana, tu hijo va a ser cristiano. Claro, hay muchas posibilidades de que tu hijo sea cristiano si tú le enseñas, como Loida y Eunice, desde pequeño las Sagradas Escrituras. Pero no es en automático. No es en automático. No viene de la sangre este privilegio. Ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Nacen de Dios. Hermanos, tú y yo podemos estar seguros de nuestra salvación porque en Cristo Jesús, nuestro Dios, nos ha hecho sus hijos. Y eso es importante entenderlo. En Cristo Jesús, nuestro Dios nos ha hecho sus hijos. Esto es lo que el apóstol Juan nos quiere enseñar en estos versos. En los primeros 10 versos, Juan pone mucho énfasis en la divinidad de Jesús. Doctrina en la cual nosotros creemos, esta familia o esta comunidad, Ebenezer, ha sido enseñada así por su servidor, porque lo creo firmemente. Creo firmemente que Jesús es Dios y es al único que le debemos honra, gloria y honor. Nadie más.
Nadie más intercede por mí. Nadie más me cuida. A veces escucho expresiones y un día, cuando estemos aquí reunidos, les prometo que vamos a entrar en un debate sano, santo. Porque a veces veo, hermano, voy a pedir que un centenar de ángeles te cuiden. Nunca me han escuchado decir eso a mí. O a veces veo que escriben un vallado de ángeles. Nunca me han escuchado decir eso a mí. Porque yo no creo que los ángeles me pueden cuidar. Yo creo que el único que me cuida es Jesús. Y no encuentro tampoco un fundamento bíblico para decir que los ángeles me cuiden. Y sobre todo en el Nuevo Testamento, yo veo que los ángeles fueron usados para dar dirección o dar un anuncio, pero la protección viene directamente de Jesús. Pero ahorita no podemos o no me puedes debatir, pero más adelante lo hacemos con un debate santo, ¿verdad? Con un debate santo. Pero yo he enseñado claramente en la iglesia que al único que le rendimos honor y gloria es a Jesús. En el único que yo creo para que me cuide y me proteja es Jesús. No necesito que me cuiden ángeles, hermanos y hermanas. Ahora, si Jesús quiere enviar ángeles a cuidarme, pero yo dependo de Jesús. Lo que sí creo firmemente que Jesús, a través de su Espíritu Santo, me ayuda y me capacita, ¿verdad? Espero que 2, 3 hermanas que piensan así no vayan a cambiarse de canal, ¿verdad? Bueno, no es canal, pero no sé qué. Pero bueno, les prometo que después entramos. Es más, ve estudiando el tema, ve argumentándolo, ve buscando pasajes bíblicos. Recuerda que como cristianos bautistas, de alguna manera, somos novotestamentarios. Esto es, basamos nuestra doctrina en el Nuevo Testamento, ¿verdad? En el Nuevo Testamento. Bueno, pero para no salirme ya del tema, esta doctrina, hermanos, la divinidad de Jesús, los que la creemos firmemente, los que la tenemos arraigada en nuestros huesos, en nuestro tuétano, en todo nuestro ser, nos ayuda a saber que al que le hemos entregado nuestra vida es el único Dios encarnado, el único Dios poderoso, el único Dios creador de todo, el único Dios que tiene poder sobre todo, aún sobre las enfermedades, sobre las situaciones, sobre ángeles y potestades, como lo dice el apóstol Pablo en su carta a los romanos. Si creemos firmemente en que Jesús es Dios, como lo creo, gloria a su nombre, confío en Él, descanso en Él. Y no necesito a nadie más. Perdóname porque a lo mejor te voy a hacerte incómodo si tú tienes otra denominación. No necesito una virgen. No necesito a un santo. El otro día creo que era el día de un santo, no sé qué, ¿verdad? Respeto esas opiniones. Pero no necesito yo pedirle a un santo. No necesito encomendarme a una virgen. Porque Jesucristo es Dios mismo, es todopoderoso, y Él es el único que necesito para que cuide mi vida. Esta enseñanza, hermanos, nos llena de una confianza, de una seguridad, de un poder para vivir y para vivir en victoria. El otro día platicaba con mi Señor Jesucristo una de estas mañanas. Una hermana me comentó y me pedía la oración porque en ocasiones ella me decía que se sentía a veces decaída anímicamente, ¿no? Por esta pandemia, el estar en casa. Días pasados me pasó a mí y yo me puse a orar y yo le decía a Jesús: ayúdame a vivir una vida confiada en ti, una vida de poder. Ayúdame a empoderarme de
de mi realidad, de mi situación. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Tú eres mi Señor, eres mi Salvador. Dependo de ti. Tú tienes el control de mi vida. Pero ayúdame a creerlo. Ayúdame a expresarlo. Ayúdame a orarlo. Ayúdame a predicarlo. Y quiero decirles, hermanos, que después de esa oración, el Señor me dio mucha paz, mucha tranquilidad, mucho consuelo. Pablo lo escribe de esta manera: por este motivo padezco estos sufrimientos. Por este motivo. ¿Cuál motivo? Jesús, la predicación del Evangelio. Pero no me avergüenzo, porque sé en quién he creído. Sé en quién he creído. Y está hablando de una persona en singular. Y estoy seguro de que tiene poder para guardar hasta aquel día lo que le he confiado. ¿Qué le había confiado Dios a Jesús? Su vida. Su vida. En esta vida y en la eternidad. Hermanos, tú y yo le hemos entregado nuestra vida al único Dios vivo y verdadero, cuyo nombre es Jesús. La Biblia nos enseña esta gloriosa verdad. Filipenses 2, versículo 9 dice: por eso Dios, y está hablando de Jesús, lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, lo que pasa es que mucha gente no quiere leer la Biblia. Mucha gente prefiere mejor someterse a doctrinas de hombre, a doctrinas de iglesias, a doctrinas de denominaciones. Pero la Biblia es bien clara, hermano. La Biblia que en esas denominaciones tienen es la misma que tenemos nosotros y es la misma que estoy leyendo. Y aún te invito, si tú estás en una denominación diferente a la nuestra, ve tu Biblia y vas a ver que dice lo mismo, a lo mejor con otras palabras, pero va a decir lo mismo. Para que ante el nombre de Jesús, fíjate, ante el nombre de Jesús, no de nadie más, se doble toda rodilla, ojo, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un hermoso verso, hermano, y creo que lo cantamos, ¿verdad? Este verso, Filipenses 2. Creo que aquí en la iglesia lo contamos. Y según alguien me enseñó cuando estaba en el seminario, fue uno de los primeros cantos que la iglesia cristiana de allá estamos hablando posiblemente del año 40 y tantos, después de Cristo, 50, fueron uno de los primeros cantos. Estos, ¿verdad? A lo mejor un día podemos sacarlo, hermano Luis, ¿verdad? Yo sé que ya lo hemos cantado muchas veces, pero volvemos porque es interesante este tipo de cantos, hermanos, este tipo de enseñanzas, debemos de cantar, que nos emocionen, pero que nos nutran, porque en ocasiones hay canciones que son muy enajenadoras, pero no tienen un mensaje bíblico, no tienen un fundamento bíblico. Y creo, tanto yo como pastor, como mis hermanos y más los directores del grupo musical, siempre debemos de estar al pendiente de esto, que lo que cantemos en Ebenecer vaya acorde a la palabra de Dios. Bueno, les digo, siempre hay puntitos que a veces me hacen que me salga del tema, pero me vuelvo a meter. Una vez que Juan deja bien claro el señorío y la divinidad de Jesús, ahora toca dos temas importantes que son los que quiero tocar con ustedes. Uno, la incomprensible actitud del ser humano. Y el ser humano somos todos, y en todas las épocas. Y dos, el privilegio dado por Dios al hombre. Pensemos en el primer tema, la incomprensible actitud del ser humano. Cuando pensamos en la palabra incomprensible, es algo que no se puede entender,
que alguien no lo entienda. Les pongo un ejemplo tan claro. Yo tengo tenemos las persianas abiertas de nuestro templo y miro que hay sol, miro que es de día, que el sol está fuerte. Es incomprensible que alguien me diga, no es cierto, no está el sol, no es de día, y que viva diciendo que no es cierto. Es incomprensible. Eso significa la palabra incomprensible, hermano. Dice el verso 11, la primera parte: vino a lo que era suyo. Vino a lo que era suyo. Cuando Juan dice vino a lo que era suyo, hace referencia de que Jesús vino en forma corporal, en forma humana, a este mundo, al mundo que miles y miles de años atrás Él había creado. Jesús lo creó, y así está en la lectura. Cuando Juan dice vino a lo que era suyo, se está refiriendo, hermanos y hermanas, a toda la creación, a toda, a la tierra, al mar, a los ríos, a la vegetación, a los animales y sí también al ser humano. La expresión vino a lo que era suya es el mundo creado por Jesús mismo. Cuando nosotros siempre vemos la historia de la creación, siempre pensamos en Dios, y está bien, pero ahí estaba Jesús en el Nuevo Testamento. Por eso es que nosotros somos nuevo testamentarios. En el Nuevo Testamento se nos habla claramente que Jesús estaba creando junto con Dios el mundo. Lo que era suyo, el mundo creado por Jesús. Cuando Juan se refiere que Jesús vino a este mundo, se refiere a que caminó por el mundo que Él creó, que bebió el agua que Él creó, que disfrutó los rayos del sol que Él había creado, que disfrutó los frutos y verduras de la tierra que Él había creado. Y no me quise meter en los animales, ¿verdad? No quise ahondar más en el estudio. Muy probablemente comiera carne Jesús o no, no sé, pero por eso no lo menciono. Pero si tú quieres, está bien. Mire, quiero leer otra cita para reafirmar lo dicho por el apóstol Juan. Colosenses 1. Él, hablando de Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él, o sea de Jesús, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, en tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ahora, después de reafirmar esta verdad, diría yo, gloriosa verdad, de que Jesús vino a lo que era suyo, y dejarlo claro con esta muy pequeña explicación que acabo de dar, ahora el apóstol pasa a decir lo incomprensible, lo inimaginable, lo absurdo, lo tonto, lo necio, que fue que la máxima creación de Jesús, el hombre, lo rechazó como su Señor y Salvador. Sí, hermano, resulta absurdo, pero eso fue lo que pasó, y desgraciadamente es lo que sigue pasando. El hombre sigue despreciando a Jesús. A Jesús. Cuando una persona me dice que está enferma del COVID y es algún familiar de nosotros, cuando hablo de nosotros hablo de la familia espiritual, yo le pido a Dios que le dé una oportunidad de vida y que le dé la sanidad, y una vez que le dé la sanidad, él pueda reconocer que fue Dios quien se la dio a través de Jesús, y que le entregue su vida a Jesús como Señor y Salvador.
Algunos ya han estado aquí, han escuchado, pero no se han entregado a Jesús. Yo le pido, Señor, sánalos y sálvalos. Algunos familiares de nuestros hermanos que no tengo el gusto de conocer, pero yo también le pido al Señor, dales una oportunidad, Señor, y permítenos cuando regresemos a nuestro templo, que ellos puedan ir y puedan ser salvados por ti. Porque es absurdo no aceptar a Jesús, pero eso es lo que pasa, hermanos. Eso es lo que pasa. Dice el apóstol Juan en la segunda parte del verso 11, pero los suyos no lo recibieron. Pero los suyos no lo recibieron. Si se fijan, hermanos, aquí ya no está hablando en singular, como fue la primera parte del verso, lo que era suyo, sino dice los suyos. Está hablando en plural. Aquí el apóstol pasa, después de hablar de la creación, pasa a hablar específicamente del ser humano. Y está diciendo que la humanidad rechazó a Jesús como Señor y Salvador. Rechazó el ofrecimiento de salvación. Rechazó la bendición que Jesús vino a darlo, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había perdido. Pues el hombre rechazó y sigue rechazando ese ofrecimiento, hermanos. Llegaron al absurdo el pueblo de una manera especial, el pueblo judío, que hablamos y sabemos que humanamente Jesús viene de ese pueblo. No lo aceptó, lo rechazó y llegó al absurdo de crucificar al mismo Dios encarnado. Y llegó al más absurdo de preferir la libertad de un malhechor, Barrabás. ¿Recuerdan cuando Pilato les dice: tengo aquí a un malhechor, en esta fecha tengo que dejar a alguien libre? ¿A quién quiere que deje libre? ¿A este malhechor malvado, acusado de sedición, de violación, de asesinato, llamado Barrabás? ¿O al justo, al que se dice rey de los judíos? Y todo el pueblo gritó: a Barrabás, a Barrabás. Y Pilato, queriéndose lavar las manos, como no queriéndose meter en el asunto, les dijo: bueno, es decisión de ustedes. Y ellos dijeron: sí, que el castigo recaiga sobre nosotros. Absurdo, incomprensible la actitud del pueblo judío. Pero en segundo lugar, cuando dice a los suyos, pero los suyos no le recibieron, Juan se refiere, escúchalo bien, hermano o hermana, o tú que me estás escuchando, que me estás viendo y que no has tenido un encuentro con Jesús, que no estás seguro de tu salvación, que no estás seguro que si mueres en este momento tienes un lugar en el cielo. Se refiere a cada persona que desprecia a Jesús como su Señor y Salvador personal. Repito, Juan se está refiriendo y se va a referir a cada persona en todas las épocas, en todos los tiempos, de todos los países, de todas las razas, de todos los estatus, que desprecia a Jesús como su Señor y Salvador personal. Sabemos por lo que la Biblia nos enseña, que después que Jesús enseñó a los apóstoles que predicaran a los judíos primero a Jerusalén, pero luego les predicaran a todos los gentiles, a todo el mundo. Jesús mandó predicar el evangelio de la gracia a los gentiles. Por el mismo libro de Hechos y las cartas de los apóstoles sabemos que muchos, gloria a Dios, aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, pero la gran mayoría lo rechazó. Incluso hoy en día muchas personas aceptan a Jesús como Señor y Salvador, como tú y yo, y damos honra y gloria a Dios por habernos permitido aceptarlo como Señor y Salvador. Pero millones de personas lo rechazan.
Millones de personas no creen que Jesús sea el único Señor y Salvador del hombre. Algunos son radicales, no creen nada en Jesús. Otros son menos radicales, creen en Jesús, pero también creen en esto, en la Virgen, en el Santo. Eso no es creer en Jesús, hermano. Eso no es creer en Jesús. Porque Jesús es un Dios celoso, que no comparte su gloria con nadie. El que cree en Jesús y es hijo de Dios, solo cree en Jesús, solo confiesa a Jesús, solo proclama a Jesús, solo depende de Jesús, no de nada ni de nadie más. Cuando tú y yo, hermanos, que aceptamos el regalo de la salvación, nos convertimos en hijos de Dios. Pero ¿sí o no es cierto, hermanos? Cuando vemos a personas rechazando a Jesús, verdaderamente no lo comprendemos, pero es una realidad. Es una realidad incomprensible, increíble, absurda, necia, tonta. Es algo incomprensible no aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Pero es la verdad, es la realidad que vivimos. Y precisamente ayer me estaba acordando de una persona que hace un tiempo vino a la iglesia y platiqué con él. Y me decía, ahora pastor, yo quiero entregarme al Señor. De veras, me ha dado gusto venir, escuchar sus sermones. Veo que predica la palabra. Y quedamos en ese entonces de platicar e irnos a tomar un café. Pero supe que tuvo presiones por un lado y dejó de asistir. Y sé que sigue igual. Qué absurdo. Yo espero que Dios le dé una oportunidad de vida, porque qué absurdo va a ser llegar ante la presencia de Dios sin la garantía de ser hijos de Dios. Bien, ahora pensemos en el segundo punto. Ya analizamos la incomprensible actitud del ser humano. Ahora pensemos en el segundo punto, el privilegio dado por Dios al hombre. Déjenme volver a leer los versos 12. Mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Me gusta como traduce la segunda parte de este verso Reina Valera. Dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué me gustó más esta versión? Por el significado de la palabra potestad. Potestad quiere decir autoridad y capacidad. Autoridad y capacidad. A todos los que recibieron, los que creen en su nombre, les dio la capacidad de ser hijos de Dios. Déjenme relatárselos de manera sencilla este acontecimiento que pasó en tu vida y pasó en la mía y posiblemente no hemos pensado. Tipo de relato. Un día llegó Jesús a tu vida y a mi vida y a la vida de todas las personas. Jesús, a través posiblemente de la predicación, a través de un canto, a través de la invitación de una persona. Por eso qué importante que los que tienen pasión evangelística hagan un evangelismo correcto basado en las Sagradas Escrituras, porque hay que enseñar a la gente el ofrecimiento que hace Jesús. Bueno, les dio el ofrecimiento de ser hijos de Dios, de ser hombres y mujeres salvados y redimidos por su sangre. Nos hizo el ofrecimiento de pagar nuestros pecados. Nos hizo el ofrecimiento de una vida eterna. Algunos, por la gracia de Dios, le dijimos, sí, Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador. Toma el control de mi vida.
toma el control de mi vida. Y en ese preciso momento, Jesús nos dio la capacidad, nos dio el derecho de ser hijos de Dios. Ese día, hermanos, Jesús a través de su Espíritu Santo nos dio la capacidad de entender este divino, hermoso y salvífico misterio. Porque la salvación es un misterio, hermano. La gente no cree. Además, nos juzga de locos, nos juzga de fanáticos, nos juzga de personas tontas. Es un misterio. Pero los que le dijimos a Jesús, sí, sé mi Señor, sé mi Salvador, tome el control de mi vida, Jesús en su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, nos dio la capacidad de entenderlo, de trabajar, de negarnos a nosotros mismos y de seguir adelante. Jesús nos dio el privilegio de ser hijos de Dios con todas las bendiciones divinas. Déjenme leerle este hermoso pasaje que apoya lo que estoy diciendo. Efesios capítulo 1. Dice, en Él, o sea, en Jesús, está hablando Pablo a la iglesia de los Efesios. Tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en abundancia, con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria. Hace rato estaba pensando de mis hermanos que vienen cada domingo y me apoyan. ¿Por qué vienen? Sin duda porque han entendido. El Señor les da la capacidad de entender que somos para alabanza de su gloria. Yo no hablo con ellos durante toda la semana. Yo no les estoy mandando mensajes. Oro por ellos. ¿Pero por qué vienen? No se les paga nada. El único que recibe un sueldo soy yo. Que alguien diría, bueno, pues el pastor está obligado. ¿Por qué? Porque han entendido. Dios les ha dado esa capacidad de bendecir a su iglesia. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, solo los hijos de Dios entendemos el mensaje y alabamos a Dios. Solo los hijos de Dios tenemos esa potestad, esa capacidad de entender el misterio de la salvación. Por eso es que ofrendamos, por eso es que diezmamos, por eso es que a pesar de esta pandemia la iglesia está siguiendo adelante. Las iglesias cristianas, gloria a Dios, no han cerrado, hermanos, y hemos seguido adelante, predicando la palabra. Y muchos de ustedes, por este mensaje, por esta capacidad, por esa potestad que el Señor les dio y me dio, seguimos adelante. Los que no son hijos de Dios, hermanos, no lo entienden. Es más, la Biblia nos dice que para ellos este mensaje es locura, es absurdo. Para ellos somos tontos nosotros, hermanos, pero para Dios somos sabios. Gloria a su nombre. Enseguida, hermanos, quiero que miremos cómo termina Juan, este segundo punto del privilegio dado por Dios a todos nosotros. El verso 13 dice: estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios.
Toda la obra de nuestra salvación es de Dios, hermanos, y no de nosotros. Todo es de Dios y no de nosotros. El privilegio de ser hijos de Dios no viene por la sangre humana, por el parentesco, por la voluntad de los padres. Ahora, estoy diciendo que no hay que orar. No, oremos por nuestros hijos si están desviados del camino. Oremos por ellos. Pero porque ser hijo mío no le asegura la salvación. Por ser hijo tuyo no le asegura la salvación. Por eso oremos y démosle un buen testimonio. Pero la salvación, hermanos, recordemos, es algo personal. No viene por el parentesco, no viene por la voluntad de los padres, aunque sí podemos estar toque y toque y toque al cielo todos los días pidiendo la salvación de nuestras familias. Tampoco la salvación viene por lo que los padres hacen. No, hermanos, no. No porque tú te consagres al Señor, el Señor va a darle la salvación a tus hijos. No, tú debes de consagrarte, y yo, porque es nuestro deber, es nuestro privilegio, es nuestra bendición. Tampoco la salvación viene por el país donde se nació, o por las obras que nosotros hagamos, o por el dinero que nosotros demos a la iglesia. El privilegio de ser hijos de Dios es un regalo inmerecido de Jesús. Es un regalo inmerecido de Jesús. ¿Qué nos queda a ti, a mí, hermano y hermana? Agradecerle todos los días este glorioso privilegio. Aquí centrémonos cada uno de manera personal, individual. Tú eres hijo de Dios, tienes el privilegio de ser hijos de Dios. Tú y yo debemos todos los días agradecerle este glorioso privilegio y darle gracias a Dios que se haya fijado en nosotros y que su Espíritu Santo nos haya convencido. Todos los días tú y yo debemos darle gracias a Dios por habernos salvado. Todos los días debemos darle gracias a Dios por haber tenido misericordia de nosotros. Todos los días debemos darle gracias a Dios por haber muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Todos los días, hermanos, debemos darle gracias a Dios por tenernos un lugar asegurado en la patria celestial. Todos los días debemos darle gracias a Dios por no terminar nuestra vida en ese lugar horrible de tormento llamado infierno. Lo creas o no lo creas, pero la Biblia dice que existe. Todos los días, hermanos, debemos agradecerle a Dios. Pero también, hermanos, todos los días debemos tomar la firme convicción de consagrar nuestras vidas por completo a Jesús y a su obra. Todos los días, hermanos, debemos ofrecer nuestras vidas como sacrificio humano, como sacrificio a Jesús. Cada uno de nosotros, hermanos, todos los días debemos de buscar incansablemente consagrar nuestras vidas a Jesús, consagrar nuestras vidas al Evangelio de Cristo Jesús. Debemos consagrar nuestra vida, nuestro tiempo. Yo le decía a mi esposa el día de ayer que esta pandemia nos está haciendo a algunos pastores estar en una comodidad. A mí no me gusta, y eso también lo compartía en una reunión con pastores a través del Zoom, porque es cómodo levantarse, preparar un sermón del miércoles, el estudio del miércoles, el sermón del domingo y estar ahí. Y le dije, oro a Dios para que cuando termine esta pandemia yo tenga el deseo de trabajar incansablemente. Cuando un hermano o hermana esté pasando por una necesidad, de estar ahí. Ahorita no podemos por precaución, pero sí, para algunos es cómodo esta pandemia. Y yo espero que en nuestras casas estemos con deseos fervientes de que cuando termine esta pandemia poder trabajar en la obra de Dios, poniendo nuestros dones, nuestros talentos al servicio del Señor, pero con ese deseo de salir, de trabajar, de servir a Jesús, de consagrar nuestro tiempo, consagrar nuestros talentos, aún consagrar nuestros bienes económicos. Y quiero agradecerle a la iglesia, casi a todos, porque
Sería echando mentiras y diría a todos, pero casi a todos quiero agradecerle por su fidelidad en la cuestión económica, porque han sido o hemos sido fieles y Dios sigue manteniendo y sosteniendo a nuestra iglesia. Todos los días debemos agradecer este glorioso privilegio. Todos los días debemos consagrar nuestras vidas por completo a Jesús, pero también todos los días, hermanos, debemos de vivir una vida de servicio, de fidelidad y santidad. Y santidad a Jesús. Hay un canto que dice: ya no quiero pecar. Y no lo entonamos aquí, pero nuestro hermano Rodolfo sabe que me gusta y lo pone seguido. Debemos, hermanos, hacernos el propósito de pecar lo menos y buscar no pecar. Pero también debemos de dejar de estar pasivos en la obra de Dios. Esto es no servir en la obra de Dios. No, hermanos. Debemos dejar de ser infieles a Jesús. Por eso debemos de vivir una vida de servicio, de fidelidad y santidad a nuestro Señor Jesucristo, por el privilegio que nos dio de ser hechos hijos de Él. Porque solo Jesús hizo que esta mente tonta, este corazón necio, pudiera entender lo que Jesús me estaba ofreciendo. Y le dije: sí, Señor, te acepto como mi Señor y Salvador. Solo Jesús, hermanos, solo Jesús me ha dado la capacidad de saber que servir a Jesús es lo mejor que me puede pasar. Solo Jesús me ha dado la capacidad de saber que consagrar mi vida a Él es lo mejor para mi vida y para la vida de mi familia, hermanos. Recordemos, hermanos, por favor, toda esta semana recordemos el privilegio que nuestro Dios en Jesús nos ha dado. Recordemos que este privilegio es enorme, enorme, hermanos. Es invaluable, nada puede comparársele. Es inigualable, hermanos. No hay nada que se le parezca en valor. Y quiero terminar mi sermón diciéndoles: vivamos, hermanos, a la altura del privilegio que nuestro Dios nos ha dado. Todos los días, hermanos, procuremos estar a la altura del privilegio que nuestro Señor Jesucristo te y me ha dado. Pero si tú en esta mañana no has recibido este privilegio, deja que Jesús toque tu corazón, toque tu vida y entrégale tu ser por completo. Tengamos un tiempo de oración. Gracias, mi Señor, mi Dios, por este mensaje. Alabo tu nombre, Señor, por este privilegio que me has dado de ser hijo tuyo. A mí, tú me has dado ese privilegio. Solo de pensarlo, Señor, digo: ¿quién soy yo? Habiendo tantas personas superiores a mí, y me miraste y me amaste. Gracias, Padre, por este privilegio. Y gracias porque me das la capacidad de poder entenderlo y de poder vivir una vida de agradecimiento. Mi deseo es agradecerle todos los días. Mi deseo es consagrarme todos los días. Mi deseo es serte fiel, Señor. Serte leal, Jesús, por encima de todo.
y proclamar tu nombre por encima de todo, Señor. Mi deseo es cada día pecar menos. Mi deseo es no ofenderte. Mi deseo es ser para alabanza de tu gloria. Si ese es tu deseo, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando en este lugar y que estás escuchando y viendo en tu casa, díselo a Jesús, díselo al Señor. Comprométete con Jesús, hermano y hermana. Y tú que me estás viendo, que no tienes a Jesús en tu corazón o que estás alejado de Él, entrégale tu vida a Él. Acepta, va un poquito más despacio. Entrégale tu vida a Él. Créeme, es lo mejor que puedes hacer. Créeme, es lo mejor que puedes hacer. Y más si Jesús te ha dado oportunidades. Y en este momento estás enfermo del COVID o estás pasando por necesidad. Comprométete con Jesús a entregarle tu vida a Él y pídele que te dé la capacidad para entenderlo. Estemos en un tiempo de oración, hermanos. Un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como un soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Y ahora descansa. Después de haber orado, descansemos en Jesús y esperemos confiados en su gracia y que nos va a bendecir en toda esta semana. Pero también si tienes alguna necesidad, mi hermano, mi hermana, si estás sufriendo por algo, pídele al Señor, pídele a Jesús que te ayude, pídele a Jesús que venga y deposite tu paz. Podemos cantar esto, mi paz, que venga y deposite en este momento su paz, que te dé la confianza, la seguridad de que posiblemente ese ser querido, esa persona a la cual amas y que está pasando por necesidad, el Señor la va a levantar. Pero también confía en que Jesús, si tú clamas al cielo, traerá a esa persona que lo ha rechazado. Y pídele en este momento que traiga a esa persona, que le dé la salvación. Pero también si tienes algún problema personal, estado de ánimo, un bajón espiritual por esta pandemia o por lo que sea, aún si tienes problemas materiales, pídele al Señor, pídele al Señor que te ayude en este momento, que te abrace, que te consuele. Yo le ruego por siempre que inunde mi ser en sus ondas de amor celestial. Que tesoro yo tengo en la paz que me dio, en el fondo de mi alma está tan segura que nadie quitarla podrá.
Jesús. Vayamos a Jesús. Y la Biblia me asegura y te asegura que encontraremos paz en Él. Gracias, Señor, porque hemos descansado en ti. Y sabemos que en ti estamos seguros. Porque tienes todo el poder para vencer cualquier situación, por más adversa que sea. Descansamos en ti y ahora te alabamos y glorificamos tu nombre. Y te decimos: bendito seas, Jesús, bendito seas. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias. Amén. Que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar nuestro segundo periodo entonando Eres fiel. Señor, eres fiel y no
Continuamos, hermanos, entonando Se Oye Una Nueva Canción. Y terminamos entonando con Voz de Mando. Como
Señor les bendiga. Gracias a Dios, hermanos, llegamos a otro servicio. Gracias a Dios por cada uno de mis hermanos aquí presentes y también mis hermanos y hermanas que se conectaron. Estuvimos viendo, bueno, me pasan la información de Eligio. Claro que sí, estaremos orando por tu hermano José Antonio. Tenemos un grupo en el WhatsApp y también ahí estaremos mencionándolo y estaremos orando por él y que la paz de Cristo esté contigo y esté con tu hermano, y si es posible nos comunicaremos después contigo. Y gracias a cada hermano y hermana que se conecta. Me da mucho gusto también ver que estuvo conectada nuestra hermana Febe, que Dios la bendiga. Nuestra hermana Febe es la presidenta, por primera vez una mujer es presidente de nuestra convención regional bautista. Ella vive en la ciudad de Tecate y gracias a Dios, hermana, que Dios la bendiga si sigue conectada. He estado en su casa y nos ha atendido siempre. Tiene una amabilidad. Viene de una familia cristiana. Su papá, nuestro hermano Santos, un pastor ya que está con el Señor, y su hermano, el pastor Isaí, es el actual pastor de la iglesia. Que Dios me la bendiga, mi hermana. Y a todos los que se conecten, y de una manera muy especial, a los que se conectan que no son parte de nuestra iglesia. Créanme que el día de mañana, si Dios me presta vida, normalmente todos los lunes yo reviso y alabo a Dios por la vida de cada uno de ustedes, y mi deseo es que el Señor nos siga bendiciendo. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros, sigamos fortaleciéndonos en el poder del Espíritu Santo, sigamos estudiando su palabra. Mis hermanos que ya van a trabajar, por favor, háganoslo saber. Algunos sabía que estaban sin trabajar, gloria a Dios, pero algunos creo que ya van a empezar a volver. Háganmelo saber para tenerlos en el grupo especial por los cuales oramos cada miércoles de una manera especial y mencionamos sus nombres y oramos para que Dios los proteja. Y a cada uno de nosotros, hermanos, pues sigamos orando mucho por nuestras autoridades. También oremos por todas las personas que están en el Seguro Social, en el hospital. Sin duda no ha bajado, es lo que le decía a los hermanos diáconos, al menos aquí en Mexicali no ha bajado. Oremos para que esto pueda controlarse. También no dejemos de orar por los orfanatorios. Nuestra hermana Felicita, ahí es la directora de Hogar Fratero, ella también cada domingo se conecta. Un saludo, hermana, y salúdame a todos los niños y niñas de ahí de Fratero. Oremos por los orfanatorios, oremos también por los asilos. Supe que un asilo de Mexicali también algunos ancianos se contagiaron del virus, y un albergue también, así que oremos mucho también oremos por las personas que están en la cárcel, ¿verdad? Y más si sabemos que hay algún familiar, algún conocido, pues sin duda ha de estar sintiendo un dolor especial, ¿no? Intenso. Oremos también por las personas que pues tienen que estar en las calles vendiendo, trabajando, pues para que Dios los ayude. Y hermano, ya no es sermón, pero no dejemos de darle gracias a Dios. Escuché a nuestro presidente que dijo, ¿no? Porque algunos no quieren que se les baje el sueldo, y decía, los empleados públicos debemos estar contentos. Él como presidente no puede expresar agradecimiento a Dios porque la Constitución se lo prohíbe, pero dijo, estemos agradecidos de que tenemos un sueldo fijo. Muchas personas no lo tienen, así que hermano y hermana, dale gracias a Dios siempre que tienes un sueldo fijo, que te están pagando. En nuestra iglesia solamente una hermana ha perdido o perdió su trabajo, nuestra hermana Angélica, y les pido, hermanos, que no dejemos de estarla apoyando. La iglesia y el ministerio de orfanatorio la ha estado apoyando con una ofrenda cada 15 días de 1,000 pesos, pero yo les pido a todos, hermanos, que no dejemos de apoyar a nuestra hermana. Y no trabaja porque no quiso. La persona que cuidaba, para los que están viéndome, pues murió, ¿verdad? Eduardo, y entonces ella no puede ahorita trabajar. Así que es nuestro deber como iglesia, en la medida que Dios te bendiga, pues bendice a nuestra hermana. Y hermanos, todos los días dale gracias a Dios. Hermana, que tú no trabajas pero que tu esposo tiene un sueldo, pues dale gracias a Dios que tiene un sueldo y que trabaja, ¿no? Y que no tienes que
estar padeciendo necesidades. Bien, oremos para terminar. Padre, gracias te damos en este día. Gracias, Padre, por tu fidelidad, porque siempre eres fiel. Gracias por mis hermanos del grupo musical, por Chuy, por Eliud, por Carlos, por mi hermana Eva. Gracias, Padre, por el empeño que ellos tienen y que ponen, Señor, para prepararnos y edificarnos en los cantos. Gracias por mis hermanos diáconos, mi hermano Antonio, mi hermano Tomás. Gracias por mi hermano Rodolfo, que nos ayude a transmitir. Gracias por nuestra tesorera, nuestra hermana Pilar, que domingo tras domingo ella viene, Señor, a estar administrando los recursos de tu iglesia. Gracias por mis hermanos y hermanas que se han conectado, Señor. Muchas gracias. Y de una manera, Señor, especial, te doy las gracias por las personas que, aunque no son parte de nuestra iglesia, nos bendicen al saber que se están conectando. Bendícelas, contesta las peticiones de su corazón, y de una manera especial te pedimos por esta petición de Eligio. Te pido, Señor, él está pidiendo por su hermano Antonio, Marco Antonio, que está enfermo por COVID. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que le des la sanidad física y la sanidad de su alma. Bendícelos, Padre, y gracias porque él tuvo la confianza de pedirnos a nosotros como tu iglesia. Padre, pues te doy las gracias por todo. Doy las gracias por la fidelidad de tu iglesia, Señor, por cada hermano y hermana que ha estado depositando sus ofrendas, sus diezmos, que vienen y los traen aquí al Alfolí. Gracias, Señor, porque nuestra iglesia, ya después de 2 meses, casi 3, que no nos reunimos presencialmente, no ha dejado, Señor, caer las finanzas. Tú no has permitido que caigan las finanzas, Padre, y de una manera especial te doy gracias porque nos has sostenido. Padre, pues bendícenos en esta semana, que honremos tu nombre. Bendice de una manera muy especial a mis hermanos y hermanas que tienen que salir a trabajar. Protégenos, Padre, que no vaya a haber, que no se vayan o que no vayan a contraer este virus, Señor. Bendice también a todas las personas que están expuestas, a los lugares donde hay aglomeración. Padre, y a nosotros ayúdanos a ser prudentes. Y, Señor, no salir si no necesitamos salir. Y que cuando lo hagamos, tengamos cuidado. Que, como dice el anuncio, me cuide yo, cuide al de enfrente y que nos cuidemos todos. Gracias, Jesús, por esta hermosa capacidad que nos das de ser tu pueblo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. La transmisión queda terminada.